Nos preguntaba recientemente una seguidora en el canal, oye, ¿hay algunos alimentos que puedan subirnos las defensas, que nos protejan frente a diferentes patógenos, etcétera? Y ciertamente los hay. De hecho, en este vídeo vamos a hablar de esos 9 alimentos que por su composición, los iremos explicando uno a uno, tienen este efecto tan óptimo, tan positivo, de elevarnos, de subirnos nuestras defensas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. El primer alimento que sube las defensas y está archidemostrado, y sé que os va a llamar la atención y que es muy curioso, es el agua. El agua, sí señores. Estar correctamente hidratado es el primer paso fundamental para que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente. De hecho, una persona cuando está deshidratada, aparte de la sintomatología asociada a un proceso de deshidratación, con el tiempo tiene diferentes problemas patológicos asociados a agentes infecciosos, básicamente porque su sistema inmune no funciona adecuadamente. Por lo tanto, acordaros, ya sé que es una obviedad, de estar siempre correctamente hidratados, de no beber menos de unos 2 litros de agua diariamente. Otro alimento que también tiene esta capacidad de subirnos las defensas es nuestro amigo el ajo. Aquí en la descripción os dejaré un estudio del Instituto Ramón de la Fuente demostrando cómo el ajo tomado diariamente es un alimento que tiene esta capacidad de incrementar nuestras defensas, sobre todo debido a el tipo de vitaminas que tiene, a los altos contenidos de zinc y a distintas moléculas como la lisina, que funciona como un antibiótico natural. En tercer lugar tenemos los cítricos. Los cítricos, por sus altos niveles en vitamina C, una de las vitaminas más antioxidantes que existen en la naturaleza, pues son alimentos con una alta capacidad de proteger a nuestro organismo por un lado y en segundo lugar de potenciar nuestro sistema inmune. Pensar, por ejemplo, que muchísimos antibióticos, muchísimos antipiréticos, muchísimos antiálgidos que se toman habitualmente van siempre acompañados en su composición de vitamina C. Y no es por darle ni un color más agradable ni un mejor sabor, sino que el ácido ascórbico, la vitamina C, tiene esta propiedad. En cuarto lugar tenemos la miel. La miel tiene, por una parte, muchísimos antioxidantes que ya de por sí serían suficientes para justificar esta capacidad de subirnos las defensas, pero además, como os dejo aquí abajo en un estudio hecho por la Universidad Católica de Chile, es un alimento con muchísimos componentes, tanto minerales como vitamínicos, que potencian el sistema inmune de los humanos. Luego tenemos la cebolla. La cebolla tiene por una parte una gran cantidad de antioxidantes, es un alimento que nos protege, por ejemplo, de diferentes infecciones respiratorias, pero al mismo tiempo muchos minerales, como por ejemplo el selenio, el magnesio y especialmente el azufre, que tienen el efecto de potenciar nuestro sistema inmunitario. En sexto lugar tenemos las frutas y verduras de color rojo o anaranjado. Estas frutas y verduras son, por una parte, ricas en vitamina A y en el mismo tiempo también muy ricas en una sustancia denominada betacaroteno. Ambas tienen efecto antioxidante, efecto modulador del sistema inmune y protector de los epitelios. Luego tenemos los champiñones. Los champiñones tienen en su composición múltiples sustancias de efecto antimicrobiano, es decir, reguladoras de la presencia de ciertos agentes patógenos. Evidentemente no es un antibiótico al uso, pero sí que es un alimento que nos va a disminuir las diferentes poblaciones infecciosas de bacterias que pueden resultar patógenas. Por lo tanto, de manera indirecta, favorecen a nuestro sistema inmune. En octavo lugar tenemos los alimentos ricos en vitamina E. La vitamina E tiene dos efectos. Por un lado, es una vitamina moduladora del sistema inmune
y al mismo tiempo es un gran antioxidante. Pensar, por ejemplo, que la gran mayoría de alimentos ricos en grasas utilizan como conservante natural la vitamina E, que evita que las grasas de los alimentos se enrancien. Las conservas y demás casi todas llevan en su composición, si fijáis, vitamina E. Alimentos que van a tener altos niveles de vitamina E tenemos, por ejemplo, los frutos secos, las semillas de girasol, los aceites vegetales, las acelgas, las espinacas, el brócoli, la papaya, el aguacate, las aceitunas, el germen de trigo y, por ejemplo, la soja. Todos ellos con altísimos niveles de vitamina E y, por lo tanto, con ese efecto inmunomodulador, es decir, que nos hará que el sistema inmune, tomados paulatinamente, no solamente una vez, sino de forma cotidiana, funcione mucho mejor. Y por último, como un grupo muy amplio de alimentos que estimulan el funcionamiento del sistema inmune, tenemos los alimentos ricos en hierro. El hierro participa en muchísimos procesos metabólicos, entre ellos los procesos metabólicos que tienen que ver con el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Y alimentos ricos en hierro, me imagino que ya estaréis todos pensando, por ejemplo, en las carnes, el pescado, los mariscos, las legumbres, los frutos secos, las ciruelas y las verduras de hoja verde. Estas van a tener un alto nivel de hierro. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.